porque recoge demandas esenciales de la sociedad que a lo largo de una larga lucha por el derecho a la información se habían venido expresando en nuestro país, porque abre bases para una regulación en el sector moderna, procompetitiva, con reglas claras, porque da pasos en la dirección correcta a recuperar la rectoría del Estado en un sector que durante mucho tiempo, en la mayoría de sus aspectos, ha sido de autorregulación y en otros de una colusión de intereses con los órganos regulados y con las autoridades, en donde siempre se ha estado sacrificando el interés público, porque impulsa un mayor escenario de competencia, tanto en las telecomunicaciones como en la radiodifusión, y porque al final de cuentas hay una serie de derechos que se incorporan de gran definición para uno de los anhelos más importantes que hemos tenido, que es el proceso de democratización de los medios de comunicación en nuestro país. Hay, sin duda, avances relevantes en el reconocimiento de los medios públicos. Incluso una de las últimas modificaciones que el Congreso le hace a esta reforma es el reconocimiento de 6 tipos de uso en materia de concesiones: uso privado, uso social, uso público, uso comercial, comunitario e indígena. Se reconoce el derecho de las audiencias como una base constitucional para que la legislación los desarrolle. Se garantiza el libre acceso a Internet, entendido como el evitar interferencias, obstáculos, desde la tecnología como desde las decisiones de la autoridad para el acceso de los ciudadanos a Internet. Hay en la reforma prohibiciones muy importantes, sobre todo en materia de publicidad para el sector de la radiodifusión. Se prohíbe la publicidad integrada, que no es otra cosa más que el modelo Peña Nieto, con el que se hizo de la candidatura y luego de la presidencia de la República. Se prohíbe la publicidad engañosa o subrepticia. Se busca incluso una publicidad equilibrada en términos del tiempo de programación. Vamos a una sola ley, que ha sido una demanda muy importante, una ley convergente, tanto de telecomunicaciones como radiodifusión. La reforma le plantea a la televisión, fundamentalmente a la televisión, para el futuro, un escenario de mayor competencia, tanto en abierta como en televisión de paga. Hay sin duda avances muy significativos que vendrán a redundar, o que redundan en beneficio, de los ciudadanos, tanto en mejores servicios de telecomunicaciones, tarifas, como estoy seguro que en el futuro podremos aspirar a tener mejores contenidos en televisión. Pues a mí me gustaría usar las 2 palabras. El mayor reto y desafío a la vez es la legislación secundaria. Hemos concluido una primera etapa, que son principios constitucionales, y luego un largo articulado transitorio que le da lineamientos a la legislación secundaria. Y ahí es donde va a estar realmente la batalla, que en realidad pues no termina aquí, sino apenas inicia. Porque es la ley secundaria la que concreta, la que realmente garantiza, hace reales los derechos que la Constitución plasma, si desarrolla realmente las bases y realmente interpreta los mandatos constitucionales. Y digo que es un desafío porque la legislación secundaria requiere solo de mayoría en las cámaras. Ahí no hay necesidad de 2/3 partes. De hecho, muchas reformas constitucionales que han salido en los últimos años se han quedado ahí
en principios constitucionales y aún esperamos, después de 10, 8, 5, 3 años, las reformas reglamentarias. Porque fácilmente una fuerza política que tiene por sí misma mayoría, pues la obstaculiza. O que con 2 o 3 más la puede obstaculizar. Entonces ahí está el principal desafío, el que realmente la legislación secundaria se concrete. No puede resultar más fácil reformar la Constitución que hacer la ley secundaria, pero esta es la realidad de nuestro Congreso y este es el tema sobre el que debemos de tener mucha más atención, mucho más seguimiento y mucha más participación. Yo creo que la construcción de esta legislación secundaria debe ser bajo un modelo mucho más incluyente, por supuesto, y transparente que con el que se construyó la iniciativa de reforma constitucional. Pues yo me siento realmente muy contento, me siento muy satisfecho. Debo decir que me reconozco mucho en esta reforma. Yo he impulsado muchas de estas ideas, de estas propuestas, y por supuesto he participado en incorporar en esta reforma, tanto en la iniciativa como ahora en la minuta, pues demandas de la sociedad que yo he defendido y de las que yo fundamentalmente he sido solo un portavoz de una larga lucha en la que me he convencido de ser un eslabón de una larga cadena. Entonces yo estoy muy contento. Como en toda negociación política, hay avances que se logran y oportunidades de mejora o de perfeccionamiento que se pierden. Y más aún, en un proceso de negociación en esta materia, en el que desde el principio, desde la suscripción del pacto hasta nuestros días, han estado presentes representantes de los principales intereses económicos de este sector, y aún así, el balance de la reforma yo lo considero positivo para el interés público. Y como yo milito en el interés público, pues a mí esta reforma me genera un gran orgullo. Sé de los faltantes, sé también de los desequilibrios, pero ubico esas realidades, esos desequilibrios y esos faltantes en términos de una realidad. Esta es la clase política que tenemos. E incluso lo digo así, frente a esa clase política, que tengamos un producto como este, pues constituye un paso mayúsculo que debemos de reconocer y que debemos de celebrar. Porque se dio un largo proceso de discusión en el país desde hace 30 décadas. Pero en la última década el debate ya no pudo ser interrumpido y se fueron acumulando ideas, propuestas, preocupaciones, a la par que se fueron generando abusos, excesos, la prepotencia de la televisión llegó a ser verdaderamente asombrosa. Entonces llegó un momento de maduración. Se da por virtud de dos aspiraciones. La nueva oposición frente al cambio de poder o de gobierno en México sabía desde hace mucho que lo que hay que emparejar en el terreno de la disputa electoral era el campo de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión. Y como eso fue la gran omisión como gobierno, entonces se decidió que ahora fuera el primer tema como oposición. Y el nuevo gobierno, que como oposición obstaculizó esa reforma,
sabe perfectamente que solo abriéndose campo y cancha entre los poderes fácticos, recuperando terreno, podrá ejercer poder en México e incluso recuperar el poder del presidente de la República que en la última década se fue deshilachando de una manera vergonzosa.